pero Ahí no está, te ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Compartir. No, si me está superando porque compartir Chrome desea compartir contenido de pantalla y no me deja poner compartir. Cancelar sí, pero va. Mm, una pestaña mejor, toda tu pantalla, una ventana o una pestaña. Y una ventana, ponele. Me parece que a lo mejor es eso. Sí, porque una pestaña es como del Chrome y Ahí una está. ventana lo que Es quieras. cierto, es cierto. Ahí sí me deja. Ahí está. Ahí va Claro, queriendo, está en el proceso. Sí, A ver. claro, el Ahí problema estás es yo. compartiendo la pantalla. Pero si querés poner la presentación y listo. A ver. Y esta. Ahí estamos viendo todo lo que haces en la compu, así que guarda, Pablo. Sí, guarda, no. La foto esa. ¿Estamos ahí? A ver, para porque no se ve la presentación, che. No, ¿sabes qué? El problema, Marcos, es justamente el tema que es una pestaña y no sé qué pestaña, ¿me entendés? Ah, vos lo tenés tipo en el Drive, una cosa así. Lo tengo ahí, ya lo vi en un PowerPoint que lo tengo acá abierto. Pero es desde el Power. Es del Power. No, entonces yo supongo que si vos pones compartir una ventana, una ventana. O, una sí. ventana te tendría que salir. Yo voy a hacerlo prueba. Porque toda tu pantalla no me deja. Chrome desea compartir. Compartir la pantalla completa. Que No. para ahí si vos Sí. pones una ventana, vos pones ahí, Tuki, toda tu pantalla, una ventana, una pestaña. Si vos pones una ventana y tenés abierto el Power en algún lado, te tendría que poner el Power para presentar. Ahora me queda ahora encima. Qué raro esto. Qué raro que no me deja. A ver, una ventana. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y ahí está la ventana clave. Ahí está, ahí está. ¿No es cierto? Ahí va, Ahí de va. una. Ahí va, Sí, ahí sí. perfecto. Bueno, chicos, Bien ahí. después de esta introducción de Marcos, como digo, no me quedó otra que aceptar la invitación. Desde los que la han visto y escuchado el año pasado, va a ser muy similar. Después sí, al final de la clase voy a hacer un pequeño encargo, eh, no sé si a ustedes o a algún residente para empezar a modificarlo un poco la clase, empezar a sumar la clase, empezar a mostrar o pasar imágenes nuevas. eh, Así directamente renovamos un poco el stock de imágenes, sobre todo ahora en esto que es Tora, que se ha sumado últimamente una patología muy prevalente. A ver si ayornamos un poquito las imágenes, sobre todo las patológicas para la próxima clase, ¿no es cierto? Así que bueno, esta seguramente va a ser muy similar a la vista previamente. Yo no los veo a ustedes, ustedes me ven bien a mí, tanto pantalla como me escuchan bien. ¿O no? Se te ve Sí. bien, Pablo. Habría que ver, a ver, si pasas la diapositiva. A ver si se ve bien. Porque no se está viendo como presentación, se está viendo como el Power crudo, digamos. Yo lo tengo en presentación en mi pantalla. ¿Lo tenés? En la, Sí, en la copita. Entonces, sí, entonces sí, lo, yo lo tengo en presentación en mi lo que pantalla. tendrías que tratar de hacer es con el Alt Tab, Alt más Tab, fíjate si te abre la pestaña de donde está la reunión
y compartís la pestaña de la ventana de la presentación. ¿Me explico? Que directamente... No. Mira, a ver si te muestro mi pantalla. Yo comparto mi pantalla un cachito. Te saco a Dale, vos la presentación como para ver dale. si se Yo ve. dejo de compartir. Bueno, bueno. A ver. Esto, compartir. Bueno. Mira, yo acá abajo tengo abierta la presentación, digamos, una presentación en Power, así. Pero vos ahí le estás abriendo toda tu pantalla o Ahí, únicamente tu ahí estoy ventana. compartiendo toda mi pantalla para que vos lo veas. Eso no puedo. No puedo compartir toda la No pantalla. importa, no importa, pero es para que vos lo veas, digamos. Bien. Fíjate que yo tengo abierto acá Sí, la presentación cruda y acá la presentación como presentación. sí, O sea que esta es la que yo hago que si sí. pasan, Bien, se perfecto. ve Bien, y en la otra no. Si paso, no se ve, digamos, bien. es como la presentación en crudo. Entonces, si yo estoy acá en la reunión y yo aprieto al tab, me voy acá a la presentación, al tab, me voy acá a la pantalla, pongo en, acá me va a salir, obviamente ahora dejar de Sí, presentar, pero me va a salir presentar una ventana y una de las ventanas que voy a poder presentar, una va a ser la del te PowerPoint entiendo. crudo y la otra es la de la presentación Te en sí. entiendo. Te entiendo. Perfecto. Porque no se puede modificar. Una vez que elegiste esa ventana, no se puede modificar. Claro, exacto. Así. Exacto. Entonces, Es preparo. o la ventana de la presentación en Power como abierta o la ventana de la presentación ya como presentación. Bien, entiendo. Ahí lo voy a hacer. No, ahí no están. No lo están viendo en presentación, ¿no? Nope. Ahí. No, tampoco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Dejo de compartir. Presento ahora una ventana. Ahí está. Ahora sí, creo. Ahí. A ver, che, ahí va. Ahí Ahora está. sí. Ahora sí. Bien. Está bien. Perfecto. Muy bien, Marco. Viste que me habéis superado tecnología. No, no, Efectivamente. pero no a todos, así que menos somos más o algo así. Tal cual. Dale nomás. Bueno, casa de herrero, cuchillo de palo. La presentación con un fondo oscuro, sin membret, sin logo y sin nada. Una vergüenza. ¿Y ahora? ¿Por qué no me deja? Vamos, con el mouse, no sé por qué. Bueno, vamos a hablar un poquito de conceptos de la radiología de tórax normal primero, y en la próxima clase vamos a adentrar en la semiografía y en ya algunas entidades patológicas, digamos, de la radiología de tórax. A modo de introducción, simplemente para entender en dónde se ubica como método la radiología dentro de lo que es el estudio de las enfermedades torácicas. La radiología de tórax, a pesar de todo el advenimiento de muchas tecnologías, digamos, ¿no?, que siempre hubo en diagnóstico por imágenes, la radiología de tórax sigue siendo un pilar muy fuerte, el mecanismo de entrada del diagnóstico de enfermedades torácicas, y en muchos casos, más allá de todo el advenimiento, como digo, la tomografía, en muchos casos insustituible por todas sus bondades ya conocidas, como la disponibilidad, la accesibilidad, el costo y la
y la información que nos ofrece, ¿no? Tiene una buena relación costo-beneficio, y también entendiendo, que después lo vamos a ir conversando, cuáles son las limitaciones, los alcances y limitaciones del método, ¿no? El método, que ya lo vamos a hablar muchas veces, es un método que sigue siendo bidimensional para una estructura tridimensional, con lo cual, entre otras cuestiones que ya charlaremos mejor, condiciona o provoca una superposición de estructuras que hacen que tenga una resolución espacial limitada, digamos. Pero, como digo, a pesar de eso, sigue siendo la puerta de entrada. Lo más común, digamos, en la práctica médica clínica es la radiografía, la teleradiografía de tórax póstero anterior. Cuando utilizamos la palabra tele significa distancia, y ya vamos a hablar de esa distancia, a cuánto tiene, cómo se representa, digamos, esa distancia de 1,80 m que hay entre el tubo y el chasis, digamos, detector. Eso también vamos viendo cómo fueron cambiando las tecnologías. Y bueno, yo por mi edad tuve la posibilidad, más o bien, de vivir la transición de la radiología analógica a digital, lo cual también empieza a crear algunos conceptos nuevos, o empezamos a visualizar algunas cuestiones que antes con la radiología analógica se complicaba, o bueno, o tenía otros alcances y otras limitaciones, ¿no? Sigue siendo la póstera anterior la técnica más utilizada, ya sea frente o perfil. Después vamos también a hablar un poco de la utilidad del perfil, o cuándo pedir perfil, o cuándo únicamente frente. Pero esa es la más utilizada, pero también tenemos otras proyecciones radiográficas que por ahí en algunas clases yo las enumero, dependiendo un poco, llamémosle el auditorio, ¿no? Porque son técnicas que están bastante más dejadas en desuso, están cayendo en desuso probablemente por la técnica tomográfica, pero que creo que pueden ser útiles en muchos casos, sobre todo cuando no hay un acceso tan común a la tomografía, y en otros casos en donde hay acceso, como nos puede pasar muchas veces en nuestro caso, pero el riesgo-beneficio de realizar una tomografía, tanto en costo como por irradiación o por preparación, por alguna cuestión, hacen que, si tenemos a mano el paciente, podamos hacer otras proyecciones radiográficas que son de utilidades, como puede ser la expiración, AP, que es muy común esa utilizada en la terapia intensiva, ya lo vamos a ver todas estas técnicas, la hiperlordótica, la de cúbito lateral con rayos horizontal, y las oblicuas. Esas son toda la gama de proyecciones radiográficas que se cuentan en el tórax. Por una razón que no sé, no me anda la flecha, pero sí el mouse. Tomografía lineal, sí, esta está dentro de diapositiva, pero cayó totalmente en desuso. Cuando yo estaba en mis últimos años de residencia, se hacía algo de esto en los urogramas de excreción y para algunas lesiones torácicas. Creo que está ahí un apartado, una diapositiva a explicar en qué consiste la tomografía lineal. Vendría a ser o lo que era la tomografía de los pobres, digamos, o la tomografía de antes. Fue el primer concepto tomográfico que hubo. Ya es parte de la historia. La fluoroscopía, la radioscopía, hasta el día de hoy utilizada, porque nos permite hacer un estudio dinámico del tórax. Muchas veces lo utilizamos cuando ya vamos a ver en las características de los pezones versus nódulos. Si nos queda la duda, podemos hacer radioscopía y no someterlo justamente a una tomografía por algo que puede llegar a ser anatómico. Sería menos, ¿cómo decirlo?, ético-médico realizar una tomografía en caso de una duda por un pezón, digamos. Si fuera necesario se hace, pero tratamos de agotar todas las instancias que sean de menor radiación.
O muchas veces lo utilizamos para ver el movimiento diafragmático, en los casos donde se sospecha una parálisis, una paresia, o si simplemente estamos frente a una elevación anatómica. Se utiliza todavía la fluoroscopía en los casos de la patología torácica. Bueno, tomografía computada, sí, obviamente es el método de elección que le sigue a la radiología, sobre todo haber pasado, que en mi caso también me tocó pasar de la convencional corte a corte al helicoidal. Yo más o menos ya los primeros tomógrafos que utilizábamos, que veíamos ya eran helicoidales, el convencional casi que ya es mucho más arcaico. Y sin duda la tomografía multicorte con alta resolución trajo un grado de evaluación del parénquima pulmonar y del intersticio, del alveolo y del intersticio, que antes no había, así que sin duda ha cobrado mucho valor en el estudio de la patología pulmonar. La resonancia magnética simplemente se reserva para los casos, para el estudio de las estructuras mediastinales, ni que hablar de la parte de cardíaca, donde está cobrando una importancia en el estudio de la resonancia. Todas las técnicas nuevas y las secuencias de resonancia están permitiendo tener unos tiempos de adquisición de las secuencias cada vez más rápido, y cada vez se está tornando más dinámico. La resonancia magnética se está tornando dinámica, cosa que la tomografía no tiene. Pero bueno, obviamente en el caso de estructuras que no son dinámicas, como el pulmón, de cierta forma, no es que no sean dinámicas, sino que no se necesita conocer tanto la parte cinética o cinemática del órgano. La resonancia no tiene sentido, por eso hasta el día de hoy, poco, modo excepcional, pero más de una vez vemos algunos pedidos de resonancia magnética para evaluación del parénquima pulmonar que tienen muy poco sentido, salvo, vuelvo a repetir, que estemos hablando de alguna patología o lesión que se pueda hacer vascular, por lo mejor malformación vascular, pero nunca la resonancia magnética para evaluación del parénquima pulmonar, eso que quede descartado de llano, de plano, en esta charla, digamos. La ecografía, ustedes sabrán, lo han escuchado o lo van a escuchar seguramente cuando estén en la parte ecográfica. Hay dos tejidos que son enemigos de la ecografía por una cuestión acústica, que es el aire y el hueso. Son los dos tejidos predominantes del tórax, con lo cual limita bastante la apreciación, pero siempre se puede evaluar en algunos casos pediátricos o cuando están dadas ciertas condiciones que hacen que se puede evaluar, como son, por ejemplo, ausencia de hueso utilizando un espacio intercostal y ausencia de aire en algunas lesiones pulmonares o de derrame pleural, por ejemplo, en donde la interfase del aire está reemplazada por una interfaz líquida o sólida, como son las condensaciones pulmonares. Pero muchas de estas cuestiones tienen que estar dadas por alguna condición física y sobre todo por no tener interposición de aire, porque eso saben que hace un efecto, digamos, acústico que no nos permite ver más allá de lo que está pasando más allá del aire, digamos. La medicina nuclear en tórax, reservado para casos hipotéticos de ventilación, perfusión. Ya la verdad, no sé, Marco, si en algunos casos para TEPA, antes era muy utilizado para TEPA, la ventilación, perfusión. Hoy creo yo que con la tomografía multicorte, el diagnóstico. Sí, la verdad tiene sus indicaciones súper precisas, sí. El Centello BQ. Se hace, pero cada vez menos, y obviamente es en la contraindicación del angiotag o la falta de disponibilidad, o cuando uno habla de lo que, digamos, en el lenguaje médico, yo siempre digo que no existe en realidad, pero lo que son los microtepas o los tepas periféricos que por ahí no pueden verse
en ciertas circunstancias, por ahí, para saltar el tema del cateterismo, digamos, el cateterismo de la pulmonar, es una de las opciones. No es la más Usada. Sí. no es la más usada porque también son imágenes muy difíciles de obtener por un lado y son imágenes, eso es muy engorroso, y aparte de interpretar también, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí, tiene sus indicaciones. cayó bastante en desuso. Antes en algún momento era uno de los gold standard, los principales métodos para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, en donde explicado básicamente, y yo también como no lo hago, por eso pregunto y no quiero meterme mucho en el tema, en donde se veía esta relación que había entre ventilación y perfusión, digamos. Si había un área ventilada no perfundida, uno sospechaba que podía haber un área de hipoxemia, digamos, y estar hablando de un tromboembolismo. Pero antes era el método principal de diagnóstico, ya no lo es. No, cierto. Me volvió loco esto. Bueno, broncografía, arteriografía, parte totalmente del pasado. Hoy no tiene ninguna indicación ni se hace, ¿no? Un método invasivo para ver el sistema bronquial o arterial del pulmón. Bueno, antes se utilizaba bastante. Hay alguna imagen que ha quedado de mi padre, creo, o de René, en donde es anecdótico y simplemente es bastante lindo, entre comillas, anatómicamente, para que veamos la relación que hay anatómica entre la broncografía y la radiografía de tórax convencional. Adentrando en radiografía de tórax, que es sin duda lo que más se ve en el medio. Siempre primero un concepto básico que tiene no solo radiología de tórax, sino todos los métodos radiográficos, es esta posibilidad o esta capacidad que tiene el método de discernir tan solo 5 densidades radiológicas, 4 naturales, una no natural, como son, yendo desde lo más radiolúcido, digamos, que sería el aire, hasta lo más radioopaco, que es el hueso. Tenemos el aire, tenemos la grasa, tenemos la sangre, y las partes blandas es una sola densidad, que llamamos densidad de partes blandas. La densidad cálcica, en realidad no una densidad ósea, sino una densidad de todo lo que tenga calcio, entendiendo que el hueso es un gran porcentaje, casi más de un 90% es calcio. Se dice que es una densidad ósea, pero en realidad es cálcica. Y la densidad metálica, que no es una densidad fisiológica, como quien dice. Esto también a que viene a colación, no solo de que es un concepto básico para todo examen radiológico, sino que nos permite entender y saber que en el tórax es uno de los pocos áreas anatómicas en donde se comparten o donde están las 5 densidades radiológicas, ¿no? Tenemos aire en el pulmón, tenemos grasa en los tejidos blandos, tenemos sangre en todo lo que es mediastino y cardiovascular, tenemos hueso en todo lo que es el esqueleto torácico, y bueno, si el paciente tiene un marcapasos o cualquier implante metálico, también tiene metal. Esto hace que también tenga su valor, porque en estructuras anatómicas, como por ejemplo el abdomen, en donde no hay prácticamente aire, no hay aire, si no estaremos en el hombroperitoneo, no hay aire, hay muy poca contraste entre los tejidos, y eso hace que disminuya mucho su capacidad diagnóstica, ¿no? Esto es lo que hace al tórax, a la radiología en el tórax que sea útil, es tener estas 5 densidades y poder tener este contraste entre las densidades, ¿no es cierto? No sé si me explico. Si alguno tiene alguna duda, yo no los veo, así que no levante la mano nada, sino que simplemente abre el micrófono y me pregunta. ¿Cómo decir? Bueno, entonces, algo importante y que yo quiero recalcar muchas veces en estas clases
no es solo entrar en anatomía, en la patología, sino en saber hacer un examen, que ustedes puedan hacer una evaluación de la calidad de una placa radiográfica. ¿Está bien? Eso va a ser una de las cosas más importantes. Y ya voy a dar algunos de los consejos o criterios de calidad de una placa radiográfica. Sobre todo entendiendo que están estos criterios de calidad en condiciones de un paciente que puede cumplir, ya sea en forma motriz o intelectual, con las indicaciones o con las posiciones que se le piden, ¿no? Después, seguramente en la práctica clínica, hay muchos pacientes en donde no se puede cumplir por alguna otra razón estos criterios de calidad, pero por lo menos saber que no se cumplieron, y si no se cumplieron, tratar de entender si muchas de las imágenes que nosotros vemos están dadas por una mala técnica radiográfica o porque realmente hay una lesión, digamos. Como, bueno, les decía, cuando ustedes hablan de tele, hablan de distancia. ¿Y cuál es la distancia? Es la distancia entre el chasis, digamos, y el tubo, que tiene que ser de 1,80 m. Eso es una medida estandarizada que responde a unas cuestiones físicas que no siempre muy claras, pero básicamente son todo el tema de lo que es la radiación dispersa y la angulación del rayo, en el sentido que es la distancia en donde más se respeta las proporciones de las estructuras. Digamos, no sé si me entienden, que si no me equivoco es un cálculo matemático que creo que es 5 veces aproximadamente el diámetro del tórax. Entonces, en esa distancia se ve que guardan relaciones todas las estructuras, y sin ir más lejos, después cuando hablemos de la P o de las que se hacen en terapia, cuando no se puede respetar esto, hay una disproporción en donde parece que hay una cardiomegalia, pero en realidad es simplemente que es una cuestión técnica, porque no se pudo respetar este 1,80 m que hay entre el tubo y las estructuras. Posición en el frente es la posición que ven ustedes. Ahí, pero ustedes me ven a mí, ¿no? Pregunta tecnológica. Sí, Doc. Ah, bien. Posición es o aleteo de pollo, que le llaman, con las dos escápulas, los dos puños en la espalda tratando de abrir, o abrazando el chasis, de la forma en que sea mejor y más cómodo, con la intención de separar ambas escápulas y que no se interpongan en el espacio claro pulmonar. ¿Ustedes también ven el mouse? ¿Lo pueden ver? La flecha, el cursor. Sí, se ve chiquitita, pero se ve. Bueno, eso usted dígame, porque muchas veces voy a marcar algunas estructuras, algunas cuestiones, y si no se alcanzan a ver, ustedes por favor me dicen. Creo que tendría Bueno. que buscar algún recurso tecnológico para marcar. Como les digo, entonces, las escápulas lo más aladas que se pueda para que no se interpongan. Muchas veces no se consiguen, así que siempre tener en cuenta que puede haber algún grado de superposición de las escápulas en el parénquima pulmonar y no confundirlo con alguna lesión. ¿Estamos? Inspiración máxima. Después, bueno, ya vamos a ver algunos tips de cómo saber si está en inspiración profunda o no, y centrado, que también ya lo vamos a ver. Esa es la técnica. Bueno. La técnica en lateral básicamente se sigue respetando esta distancia. Es decúbito lateral, posición de pie lateral derecho, por una cuestión de estandarización.
Los brazos, a diferencia por ahí del frente, se tienen que tratar de subir, ya sea poniéndolo arriba de la cabeza o ya vienen algunos equipos con algunas agarraderas, como quien dice, para que el paciente se pueda sostener, con la intención de desplazar lo mayormente posible la cabeza del húmero del parénquima pulmonar. De todas formas, a pesar de esta posición, por una cuestión lógica, el vértice pulmonar en la radiografía de perfil muchas veces se superponen muchas estructuras y no siempre es fácil verlos. Y bueno, ni qué decir si el paciente tiene algún problema de movilidad en el brazo, en el hombro, bueno, curvaturas, cuando tiene joroba, muchas veces se complica la realización de la técnica y sobre todo lo que es la visualización de los ápices o de los vértices pulmonares. Como les dije, hay otras técnicas radiológicas que nos permiten muchas veces hacer algún diagnóstico. Como les dije, que es interesante que los conozcan porque a lo mejor en el medio donde están les pueden ser útil. Por ejemplo, es realizar una técnica en expiración, o sea, una comparación en técnica de inspiración y en técnica de expiración, en donde se pueden acentuar si ustedes tienen pequeños neumotórax por una cuestión de aumentar la presión negativa de la cavidad pleural, digamos. Se pueden poner de manifiesto mejor un pequeño neumotórax en expiración, ver si hay algún área de atrapamiento aéreo, en alguna obstrucción bronquial por un cuerpo extraño, bueno, o algo de eso. Común por ahí mucho más en los chicos, la aspiración de los cuerpos extraños, en donde se puede utilizar. No es fácil de ver en estos casos, ¿no? Sí, en eso la tomografía ha hecho un advenimiento mucho más porque nos permite ver esas áreas de atrapamiento aéreo en las técnicas de inspiración-expiración, pero se puede hacer el mismo concepto utilizado para radiología, y en los casos, como veíamos, de parálisis diafragmática en forma estática, conocer cómo es la excursión de ambos hemidiafragmas, y bueno, ver si hay algún grado de parálisis o de paresia diafragmática. Esto para que lo tengan en cuenta. Los pacientes AP, o sea, la radiografía AP es bastante la más común vista en terapia, o pacientes que no se pueden parar, están en silla de ruedas, bueno, en algunas situaciones en donde si se puede respetar el 1,80 m se lo respeta, y si no, bueno, como les digo, en terapia muchas veces donde la distancia es menor y en donde simplemente provoca alguna modificación de las proporciones, como lo dije anteriormente, pero se aplican básicamente los mismos conceptos que para la radiografía. La técnica hiperlordótica, o la descentrada de vértices, que muchas veces le decimos, bueno, ustedes habrán visto o sabrán que en las zonas apicales, en la zona de los vértices, hay mucha superposición de estructuras. La clavícula, las primeras costillas con su disposición, los músculos esternocleidomastoideos, pero principalmente la clavícula, uno de los principales superposición de estructuras. Y en estos casos se puede hacer una hiperlordótica, que básicamente es una posición del paciente como justamente en hiperlordosis, tratando de acentuar esa lordosis lumbar y tratando de que el rayo tenga una inclinación cefálica para poder permitir, como en este caso, evitar la superposición o despegar, entre comillas, la clavícula y las primeras costillas con el vértice pulmonar. ¿Está bien? Esto en algunos casos todavía sigue vigencia, como les digo, si sospechamos si hay un engrosamiento pleural o si tiene alguna cuestión apical o un nódulo o una superposición, se puede realizar como un método complementario. La radiografía de cúbito lateral, rayo horizontal, es una
variante también que podemos utilizar cuando estamos sospechando un derrame pleural y sobre todo cuando estamos sospechando un derrame pleural que se llama un derrame pleural subpulmonar. No sé si alguna vez lo han escuchado. Un derrame pleural subpulmonar es un derrame pleural que es de pequeña cantidad y hace que no se forme o no se vea, no se visualice esa imagen típica de esa línea curva o que vemos tapando el seno costofrénico, sino que en realidad por una cuestión física de presiones se deposita como una capa o rodeando al diafragma y no se deposita y ni forma esta curva típica en el seno costofrénico. Esto que hace que a la radiografía muchas veces sea invisible, entre comillas, pero sospechada. Cuando tenemos que sospechar un derrame subpulmonar, ya lo vamos a ver cuando veamos diafragma, es cuando el hemidiafragma o pierde su concavidad, se achata, entre comillas, o la corre a la concavidad. ¿No es cierto? No sé si me entienden. Cuando ustedes vean un diafragma que esté elevado, que a lo mejor no tiene su morfología típica, porque perdió la cúpula o porque la corrió la cúpula, esto puede ser un método para diagnosticar ese derrame, que es posicionar al paciente en el decúbito lateral, donde estamos sospechando la patología, e incidir el rayo en forma horizontal, con forma de ver el líquido, digamos, que se distribuye por todo el hemitórax, en este caso sí, por una cuestión grave, de gravedad simplemente, y poner de manifiesto un derrame subpulmonar. No es muy común, pues no es muy común el derrame y muchas veces utilizar este método, pero bueno, tenerlo en cuenta muchas veces. Si vemos a lo mejor una cavidad o algo que sospechamos una cavidad, ver si también con esta posición cambia su morfología y estamos frente a un nivel hidroaéreo, digamos, con un contenido líquido o algún cuerpo laxo intracavitario. Estas son unas imágenes, como ven, tiene ya su tiempo porque a esta parte no he visto, digamos, muchos casos de derrame subpulmonar y que se haya sido el diagnóstico con esta. Tomografía lineal, como les dije, está como totalmente anecdótico, así que lo voy a pasar. Simplemente era una técnica para tratar de suprimir estructuras que se vean borrosas y con eso me daba a lo mejor una mejor resolución espacial de alguna lesión, pero como les dije, ya es parte del pasado. Vamos a adentrarnos en el informe, digamos, en cómo realizar un informe de radiología de tórax. No antes, por ahí sí, me quiero detener y no dejar pasar lo que sería o trataría de ser una buena evaluación de la calidad de una placa radiográfica. Porque una placa radiográfica tenga una buena calidad y tengamos en cuenta, para no hacer malos diagnósticos, malas interpretaciones, debe cumplir ciertos criterios. Uno de los primeros criterios es que esté centrada. ¿Está bien? Que el paciente esté centrado sobre el chasis. Como medimos, cómo nos damos cuenta del centrado de una placa, se dice que la distancia que hay entre el extremo distal de la clavícula y la apófisis espinosa, que se alcanzan a ver gracias a la superposición de la tráquea. Recuerden ya que a medida que nos vamos acercando por debajo, ya está el callado aórtico, ya voy a dejar de ver las apófisis espinosas, que son posteriores, pero cuando está la tráquea, al tener como único estructura anatómica por detrás el esófago, que no tiene una traducción radiográfica, se pueden ver las apófisis espinosas. Entonces se dice que la distancia que hay entre la apófisis espinosa y el extremo distal de la clavícula deberían ser equidistantes. Si tenemos mayor distancia hacia un lado que hacia el otro, podemos pensar que hay un mal centrado
o siempre tener en cuenta como limitaciones del centrado los pacientes con escoliosis, ¿no es cierto? En donde ya de por sí genera una simetría torácica y obviamente ahí el centrado, digamos, es imposible, o sobre todo este método de medición pierde su validez, digamos, porque ya ahí hay una curva escoliótica que sin duda va a hacer que una apófisis espinosa esté más cerca del otro, dependiendo si la curva es dextroconvexa o levoconvexa, ¿no es cierto? Entonces, ese es un método, eso es una primera evaluación del centrado. Otra evaluación es si está inspirado o no, si hay una correcta inspiración. ¿Cómo me doy cuenta si está inspirado? ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, se habla de que una radiografía de tórax en un paciente que no sea ni pícnico, depende del fenotipo, el morfotipo, que no sea ni pícnico ni leptosómico, debe tener aproximadamente, deben aparecer en los campos pulmonares más de 7 o más arcos costales anteriores y 10 u 11 arcos costales posteriores. ¿Está bien? Ya vamos a ver cómo se delimitan los arcos costales, los anteriores y los posteriores, pero quédense este concepto. Y después, la cuestión importante de calidad es la valoración de la penetración, digamos, del rayo, de los valores que tiene, en donde, si bien no hay un parámetro tan claro, digamos, de la exposición de una radiografía, hay un concepto que yo hasta el día de hoy lo sigo y que me parece que es bastante claro, en donde dice que una radiografía de tórax debe estar lo suficientemente blanda, entre comillas, para que se vean los vasos pulmonares, y lo suficientemente dura o penetrada para ver por detrás del corazón. ¿Está bien? Esos serían los dos conceptos, digamos, básicos. Si no se ven los vasos pulmonares, primero descartaríamos, antes de entender que una mala técnica radiográfica, que no sea un paciente de ejemplo enfisematoso, ¿no? Acuérdense que los pacientes enfisematosos, al romperse los alvéolos, empieza a disminuir la vasculatura pulmonar porque se rompe el intersticio y eso va creando estos sacos alveolares, digamos, del enfisema, y va a tener una disminución de la vasculatura, pero obviamente ya va a estar en un concepto de una radiografía de tórax donde va a tener seguramente un atrapamiento aéreo. Bueno, clínicamente lo van a sospechar. Si no tiene paciente enfisema, los vasos pulmonares se deben ver siempre, y ya vamos a ver cómo se deben ver en base a si estoy frente al sistema arterial pulmonar o al sistema venoso pulmonar. Entonces básicamente eso sería, y siempre ver atrás del corazón. Si tengo una radiografía suficientemente penetrada y no veo detrás del corazón, guarda, porque puede haber una patología, digamos. O sea, en condiciones normales se debe ver siempre los vasos, como en este caso, los vasos por detrás del corazón. Es una de las posibilidades para evaluar. Ahora sí, ustedes, una vez que pudieron hacer esta evaluación de calidad radiográfica, vamos al informe, digamos, ¿no? Vamos a realizar la evaluación sistemática. Como dice acá, es importante tener una evaluación sistemática. Sobre todo, y no sobre todo al principio. En realidad siempre, porque cuando nosotros, por ahí siempre esta famosa frase de que el árbol no tape el bosque. Entonces, si nosotros no realizamos una evaluación sistemática, nos podamos saltear cosas, y por ahí siempre enfocarnos en la radiografía de tórax, que siempre nos enfocamos en el pulmón directamente y perdemos de vista otra estructura. Así que tener una evaluación sistemática que lleve el tiempo que tiene que llevar, o sea, a medida que uno ya va teniendo por ahí más experiencia, va viendo más, la evaluación sistemática es un poco más rápida, debe ser un poco más rápida, para tratar de darle una
cierta celeridad y no estar pensando pared, pero al principio siempre traten de seguir un orden que después ya se convierta en, como digo yo siempre, digamos, como andar en bicicleta, ¿no? Al principio siempre los primeros pasos van a ser más difíciles, pero una vez que uno aprendió ya se incorpora mentalmente al orden de la ejecución de la acción, digamos. ¿Qué orden o qué sistema se puede seguir? El que si a ustedes se les ocurre y les parezca mejor. Muchos hablan de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Sí, a veces hablan de mnemotecnias del ABCD, el A para ver la vía aérea, B para ver breathing, ver los pulmones, C para la parte cardiovascular y mediastino, D para los diafragmas y E para esqueleto. Eso puede ser una opción también, la que ustedes quieran, pero siempre respetando un orden. Este caso, básicamente, es de afuera hacia adentro, y vamos a ir describiendo cada paso, digamos, que tienen que tener en cuenta en el caso de la radiología. Como saben, ustedes, el tórax tiene un continente, que es la pared torácica, y un contenido que básicamente se divide en los campos pulmonares, que incluye el pulmón y la pleura, y el mediastino, que también ya vamos a hablar un poco de la división anatómica topográfica del mediastino según autores y según métodos. La pared torácica, ya conocida por todo, donde hay estructuras musculares, tejido celular subcutáneo, estructuras musculares, estructuras vasculares, estructuras nerviosas, estructuras cartilaginosas. Eso también hace que haya una gran variedad en la pared del tórax. De todo esto, ¿qué tienen que saber o cuál es la importancia de las partes blandas en el tórax? Obviamente no es un método de elección para el estudio de la pared torácica cuando tenga una lesión, pero sin duda hay que conocerlos porque influyen muchas veces en la interpretación radiográfica. Las partes blandas que alcanzamos siempre a divisar son las sombras mamarias en las mujeres, con la sombra mamaria con la sombra del pectoral en las mujeres, en los varones únicamente la sombra pectoral, los pezones, que siempre nos traen un problema, los pliegues cutáneos y los pliegues axilares. Vamos a hablar dos palabritas de los pezones, en donde nos ofrece muchas veces un dilema diagnóstico, muchas veces o a veces, y en esto también quiero dejarles un par de conceptos de lo que es la imagen de los pezones, en donde, bueno, uno como se plantea y ve una imagen nodular en topografía inferior de la sombra mamaria nodular. Bueno, ahora se plantea el dilema entre un pezón o un nódulo. ¿Cuáles son las dos posibilidades para saber si es un pezón o un nódulo? Esta ya está más que clara. Es la simetría. Veo del otro lado, si tengo la misma imagen del mismo lado, lo interpreto como el pezón. Y la otra característica, a ver si alguien se anima a decirlo, cuáles son una característica del pezón en cuanto a su imagen. ¿Nadie se anima? Miguel, ¿escuchaste la pregunta? Bueno, como no lo Doc, veo. ¿qué dice? Sí, Perdón, no había escuchado sí. bien. Sí, ¿cómo escuchado. diferenciar un pezón de un nódulo? Por radiografía. Yo ya dije una, que como me delató la diapositiva, que es la bilateralidad y simetría. Otra, ¿cuál es una característica radiológica del pezón? Bueno, pezón en condiciones normales. Bueno, Sí, a ver, hola Doc, ¿cómo sí, estás? ¿cómo está? Según lo que veo, la verdad que no me acuerdo cuáles eran, pero el nódulo era como una masa, perdón, nódulo era menor de 3 Ah, centímetros muy bien, y masa más buenísimo. de 3, Bien, y era toda una imagen radio opaca, con bordes definidos, y según lo que el pezón tiene como un borde, puede ser lo que estoy viendo,
como un Sí, borde más radio opaco, bien definido y un centro más radiolúcido, ¿o no? parecido, pero no. ¿Cuál sería el concepto? ¿En qué sentido? El pezón suele tener un borde bien definido, que Sí, generalmente es el inferior, y un Claro. borde mal definido, que es el superior. Ah, es, bien, ¿Ah? sí, Exactamente, eso. Es más, hasta en muchos casos casi que no se ve el borde superior, no como en este caso. También mucho dependiente esto o está en relación a la forma mamaria, ¿no? claro, Con esta forma sí, pendiente hace que generalmente se apoye mucho más el borde inferior que el borde superior. Este condicionamiento. Esos son los dos, básicamente, los dos rasgos. Y además también muchas veces la densidad, ¿no? Una densidad de partes blandas y que uno puede ver los vasos, como quien dice, como que no lo borra. Entonces serían básicamente las tres características que nos permiten sospechar que estamos frente al pezón y no a un nódulo. Si así todo quedara la duda, como lo mencioné, se puede recurrir a la radioscopía o a la tomografía, ya si siguen quedando dudas a pesar de todo. ¿Estamos? sí, Doc, gracias. Perfecto. El esqueleto torácico, compuesto por costillas, como les decía, bueno, primero la clavícula, eh, las costillas, recuerden siempre la disposición de la primera y la segunda costilla, que son horizontales, que generalmente tienen una cara superior y una cara inferior, digamos, más que caras laterales como el resto de los arcos costales. Y ya si nos vamos a los arcos costales, recuerden siempre los arcos costales posteriores, que siempre van de adentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Los arcos costales posteriores siempre llegan hasta la línea media, hasta su articulación con la apófisis transversa. En cambio, los arcos costales anteriores no llegan hasta línea media porque... ¿Por qué no llegan hasta línea media en la radiografía? Los arcos costales, ¿por qué no llegan a la línea media de los arcos costales ¿Con posteriores? qué se articula? Con el esternón. Con ¿Qué preguntó? el esternón, a través De los del cartílagos. cartílago. de los costales. Exactamente. Esa es la razón por la cual el arco costal anterior nunca se ve que llega hasta la línea media, no llega hasta hacia el esternón, porque siempre se interpone en la articulación condrocostal, digamos, y esternocostal. Siempre hay una cartílago interpuesto. El cartílago siempre es radiolúcido, perdón, no se ve en radiología, salvo que, y es muy común de ver, se osifiquen los cartílagos costales, como se suele ver en pacientes de edad, que se empiezan a osificar y empiezan a dar esta osificación típica cartilaginosa, que son arcos y anillos, bueno, de una serie de cuestiones que siempre hay que tenerlas en cuenta para que no malinterpretar un diagnóstico de un nódulo pulmonar y son osificaciones de los cartílagos costales. Como les dije entonces, entendiendo cuáles son los arcos costales posteriores y cuáles anteriores, en esta valoración de la calidad radiográfica tengo que contar siempre 7 arcos costales anteriores y no menos de 10 u 11 arcos costales posteriores. Recuerde siempre a la hora de contar los arcos costales anteriores y posteriores, estas dos primeras costillas que tienen esta disposición particular. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y casi 11. ¿Estamos? Esto es una evaluación. La escápula, como dije, siempre en la medida de lo posible, sin interposición a los campos pulmonares, pero tenerlo en cuenta, es tener la escápula con la espina, con el acromion, con la apófisis coracoide, todas las estructuras anatómicas que no nos confundan. La apófisis espinosa de las vértebras, el manubrio, el esternón, que se alcanza así a ver en la radiografía de frente, ya el mango y la apófisis sifoide no se ven, porque ya se interpone con el mediastino. En la radiografía de perfil también podemos ver el esternón de frente, ahora que sí podemos ver el manubrio y el mango y la apófisis sifoide, las costillas que tienen la disposición ya conocida, la línea de la columna vertebral. Acá también saber un concepto importante que dice que
los cuerpos vertebrales deben ir disminuyendo o deben ser más radiolúcidos a medida que bajan, digamos, a medida que me voy inferior, tienen que ser más radiolúcidos. Si yo veo que una vértebra está más radioopaca que la otra, me puede dar un signo directo de una lesión ósea o indirecto de una lesión pulmonar que me esté generando una mayor densidad radiográfica de esa vértebra, que por concepto debería tener menor radiolucidez, digamos. Las partes blandas, el tórax en el caso de los hombres, esto es simplemente entender que como la evaluación de la pared torácica siempre es mucho más precisa la tomografía como evaluación, pero tenerlo en cuenta siempre a la hora de informar una radiografía, sobre todo en algunos casos donde yo siempre digo y pregunto cuál es la primera causa de pulmón hiperclaro y a ver, si ustedes ven un pulmón hiperclaro en una radiografía, ¿qué es lo primero que piensan? Enfisema o todo. Bien, ¿qué más? Un neumotórax. Bien, neumotórax. Velamiento, dice. Un velamiento. Perfecto. ¿Y cuál es la causa más frecuente de todas esas? La causa más frecuente de esas es una que no es del pulmón. Es de las partes blandas. Nunca hagan un diagnóstico antes de ver las partes blandas y de conocer el antecedente del paciente, porque la causa más común de hiperclaro es una mastectomía. ¿Estamos? Es la causa más común de un pulmón que parece hiperclaro, pero en realidad es simplemente un efecto físico que el paciente, el radio no se atenúa porque no tiene partes blandas y se ve realmente un pulmón que parece más hiperclaro. Vieron como mencionaron, 3 causas totalmente válidas y ciertas de pulmón hiperclaro, pero no es la causa más común. Entonces, tengan en cuenta las partes blandas. Digo mastectomía por la causa más común de falta de partes blandas que hay en el medio, pero si yo les dijera, por ejemplo, unos casos raros de síndrome de Poland, que también es una genesia de la pectoral, también podría ser otra causa. ¿Estamos? Sí, doctor. Y se van a ver muchas radiografías de tórax con mastectomía por todo el protocolo de control y de investigación que tienen los pacientes con sede de mama mastectomizado. Por eso van a ver que una de las causas más frecuentes de que vean un pulmón hiperclaro. Si descarto mastectomía, las partes blandas estén bien, ahí sí empezamos a pensar o lugubrar diferentes diagnósticos posibles. Como dijeron, y lo dijeron bastante bien, habría que ver cuál es el pulmón patológico y cuál es el normal, digamos. Si tengo un velamiento que me está provocando un pulmón que es mucho más radioopaco que el otro, algo que me está aumentando la densidad radiológica, o si tengo algo que me está disminuyendo la densidad radiológica. Eso ya será harina de otro costal, como quien dice, ¿no? Pero siempre descarto los antecedentes y las partes blandas. Diafragma. Los diafragmas, bueno, ¿por qué empiezo con el perfil? Bueno, no me gusta nada de esto. Diafragmas. Normalmente, bueno, ¿cuál es el diafragma más alto? Si se lo pongo acá, ya se van a dar cuenta fácilmente. El diafragma derecho siempre está a 1 o 2 centímetros como máximo en condiciones normales o más frecuentes, más elevado que el izquierdo. Esto siempre se planteó, bueno, si era por el peso por el hígado, el peso del corazón, bueno, cuestiones anecdóticas nada más. Lo que sí ustedes tienen que conocer que si bien esto es lo normal, hay casos de variantes anatómicas infrecuentes, pero hay en donde el diafragma izquierdo es más alto que el derecho y no necesariamente es patológico, y en donde van a ver muchas veces que el diafragma derecho está bastante más elevado, hasta 3 o 4 centímetros más elevado que el izquierdo, y eso tampoco deje de ser una variante anatómica. ¿Está bien? Puede ser normal,
tengo que descartar que no haya algo que me está retrayendo el diafragma o levantando, o como hablamos recién del derrame subpulmonar, pero todo eso queda reservado a un análisis que se hace posteriormente, pero sabiendo que no necesariamente es patológico y tampoco le tengo que seguir estudiándolo si tiene un diafragma más alto. Y ahora anda la flechita, no entiendo nada. Bueno. En el perfil, como reconocemos el diafragma derecho del izquierdo. A ver si alguien puede decir, ¿se acuerda? Porque el derecho llega hasta la parte anterior. Perfecto. El derecho llega hasta la parte anterior, el izquierdo se siluetea. Claro. Cuando yo hablo de siluetea, conocen el concepto, que después lo vamos a mencionar, pero a priori ya se entienden cuando Sí, alguien dice siluetea. Sí, sí, Doc. Bien, perfecto. Entonces, el pulmón izquierdo se siluetea con el diafragma izquierdo, perdón, se siluetea con la sombra cardíaca. Después también pueden reconocer el derecho e izquierdo si ven la burbuja gástrica, la Perdón, burbuja aérea. Pablo, Sí, ¿podés explicar el concepto, por favor? de silueta, perfecto. Ujú. Yo creo que después hay una diapositiva, sin apurarme, pero ya que lo mencionamos, vamos a repetirlo bien. Se dice que el signo de la silueta de Felson, que lo escribió Felson, es un signo que dice que dos estructuras de la misma densidad radiológica en el mismo plano superponen sus bordes. ¿Estamos? Entonces, en este caso, como el hemidiafragma y la estructura que están por debajo tiene la misma densidad radiológica que el corazón y están en el mismo plano, pierden sus bordes. Yo no puedo decir dónde está el corazón y dónde está el hemidiafragma. ¿Estamos hasta ahí? Si dos estructuras tuvieran el mismo plano, pero tuvieran distinta densidad radiológica, es decir, por ejemplo, si fuera un lipoma, no sé, por ejemplo, la grasa pericárdica, uno puede delimitar mucho mejor la grasa pericárdica, aunque esté en el mismo plano. ¿Entienden? Aunque esté en el mismo plano, yo puedo decir que esto es grasa pericárdica. ¿Por qué? Porque tiene distinta densidad a la radiología. Si esto fuera densidad otra o estuviera ocupado, por ejemplo, un quiste, como hay muchas veces un quiste carofrénico, pierdo ese borde y yo digo que se siluetea. Ya lo vamos a ver bien porque incluso este signo de la silueta es una referencia que podemos hacer de una lesión en cuanto a su etiología, su densidad y en cuanto a su ubicación. Ya lo vamos a ver mejor, pero perfecto haberlo repasado ya que lo mencionamos. Gracias, Pablo. Vale, de nada, cualquier cosa. Sí. Pulmón, vía aérea, siempre evaluar la vía aérea. Acá estamos siguiendo un protocolo sistemático cualquiera, pero si yo les dijera, y esto Marco sin duda sabe más, y en esto siempre lo dicen en los cursos de emergencia, digamos, de trauma sobre todo, el orden debería ser A primero, la vía aérea primero. ¿Está? Por eso esto está en un orden de un paciente ambulatorio, llamémosle, con una teleradiografía de tórax, pero si estuvieran en un shock room, por ejemplo, y le hacen una radiografía de tórax, siempre enfóquense primero a la vía aérea porque Marcos sabrá mejor que yo, es lo primordial, es la A. Después la B es el pulmón. Y después lo C es lo cardiovascular. Y después el esqueleto queda, pero al último, por más que tenga, y todos van a decir, bueno, Marcos además, por más que tenga un ballet torácico, tenga 15 fracturas costales, bueno, son fracturas costales, mientras la vía aérea esté bien y el pulmón está aireado, con un neumotórax, bueno, seguramente todo lo otro tiene un menor tiempo, digamos, da un poco más de tiempo de resolución. Entonces, en este caso el parénquima pulmonar
esta interfase, como les decía, es importante y es lo que nos permite ver el pulmón. ¿Por qué? Porque está básicamente rodeado de aire, pero además de aire tiene sangre y tiene tejido. Entonces, eso hace que tenga un buen contraste. Siempre ver la trama broncovascular. A ver, creo que después vamos a entrar un poco mejor, pero siempre ver la trama broncovascular, entender que los vasos arteriales se van afinando al hacer la periferia y en condiciones normales hasta 1 o 2 centímetros no debería verse vasos en la radiografía. Entonces, si ustedes ven una línea radioopaca muy periférica, no es vaso. Seguramente está hablando de alguna enfermedad intersticial. Esto es un concepto radiológico porque ya lo vamos a ver en tomografía, que en tomografía por la capacidad de resolución se pueden ver los vasos hasta casi que milímetros de la superficie. En condiciones normales, en la radiografía hasta 1 o 2 centímetros se deben dejar de ver, y siempre tener en cuenta que las arterias tienen un recorrido, un trayecto que van disminuyendo su tamaño en forma centrífuga, en cambio las venas es centrípeta. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es importante? Que si ustedes ven un vaso entre comillas, o una imagen lineal que no disminuye su calibre, no es un vaso. ¿Está bien? En condiciones normales, y probablemente sea un trazo de fibrosis, una línea de Kerley, una banda telectásica, todavía tengo otros diagnósticos, pero no un vaso, porque debería disminuir su ilio derecho, en donde recuerden siempre que acá vamos a tener una estructura anatómica que es muy importante para tenerla en cuenta, que es la arteria interlobar. ¿Cuál es la arteria interlobar? Es la arteria que irriga al lóbulo medio, el lóbulo inferior, previo a su bifurcación. Entonces, esta tienen que localizarla siempre. Tiene dos utilidades. Una, por su calibre, que ya lo vamos a ver, y otra es porque si no la veo, la pierdo, puedo estar sospechando que hay alguna lesión en el ilio pulmonar. ¿Estamos? Entonces, tiene esa doble función. Ustedes siempre que ven una proyección, fíjense la arteria interlobar. Si yo la pierdo, es porque tengo una lesión en el ilio. Es muy difícil, casi imposible, de tener una lesión en el ilio que no me borre la arteria interlobar. ¿Estamos? Y la otra cuestión es que es una de las pocas medidas que hay en la radiología de tórax, que está más o menos estandarizada, que es el diámetro de la arteria interlobar. ¿Está bien? Se dice que la arteria interlobar debe medir aproximadamente de 14 a 16 milímetros, dependiendo si es hombre o si es mujer, y no más de 16 o de 15 milímetros. Si mide más, yo estoy en condiciones bastante importantes o certeras o sensibles de hablar de una hipertensión pulmonar. ¿Estamos? Así que no se mide de rutina, pero más o menos hagan el ojo de lo que es el diámetro de una arteria interlobar, y enseguida ustedes la ven de mayor diámetro, la miden y pueden estar frente a un paciente con hipertensión pulmonar, seguramente en un contexto clínico completo, digamos, y no como único método, pero importante para dar ese dato al médico derivador, ya sea clínico, cardiólogo, terapista, que sea. Importante. Y Doc, ¿puede estar disminuido el diámetro y ser patológico? Disminuido no es una condición, una causalidad, salvo casos hipotéticos de agenesia de la arteria pulmonar. Bien. O sea, pero sería un paciente pediátrico, pero no hay una medida mínima de la arteria pulmonar. Llevando un caso, y no me quiero meter mucho, pero siempre se dice que hay un límite superior de la tensión arterial, y el límite inferior de la tensión arterial es lo que el paciente sea suficiente para que esté bien. Es como quien dice, digamos, que no tenga síntomas. Esto es lo mismo. Podrás tener una arteria pulmonar de 2 milímetros si fuera suficiente para tener una suficiente oxigenación. ¿Está bien? Bien, gracias. Tampoco va a pasar de que veas una arteria disminuida. En líneas generales tiene un calibre bastante similar. Bueno, ese es el ilio pulmonar derecho. El ilio pulmonar izquierdo
al lóbulo izquierdo. Recuerden siempre que tiene 2 lóbulos nada más, así que no tiene esta arteria interlobar. No tenemos ese dato que nos sirva. Ya vamos a ver un poco los arcos. Esto es simplemente la arteriografía que se hacían antes para ver que ustedes vean la relación de los vasos, las venas pulmonares, cómo van aumentando su calibre en forma centrípeta hacia el centro, a diferencia de las arterias. Bueno, están en orden decreciente, no sé por qué está acá, pero fíjense, causa de pulmón hiperclaro, ¿no? La primera causa, mastectomía. En el orden de los factores tendría que estar antes. Ilios y vía aérea, la tráquea, recuerden siempre divisar la tráquea hasta donde se pueda. Si alcanzan a ver la carina, bien. Si alcanzan a ver el ángulo de la carina, mejor. Dice que tiene un ángulo normalmente 55-60 grados. Con esta disposición de los bronquios que nos enseñan en anatomía, ¿se acuerdan con esa disposición? Que es importante porque también hace que predisponga a la impactación de los cuerpos extraños y a las neumonías por broncoaspiración. Todo esto muchas veces mucho más dado por esta disposición de los bronquios, en donde tienen un bronquio derecho que es más grueso y es más vertical, digamos, ¿no? Que el otro, que el bronquio izquierdo. Esas mnemotecnias anatómicas que hasta el día de hoy uno recuerda. Se pueden ver los bronquios en la fotografía de perfil, sí, es cierto. El bronquio derecho siempre es superior al izquierdo. Recuerden que el bronquio derecho es como suprapulmonar, cabalga por encima de la pulmonar. En cambio, el bronquio izquierdo es mucho más retrobronquial. Así que siempre que ustedes vean dos estructuras tubulares en la radiografía de perfil, sospechen que el lóbulo superior derecho es más alto, que el lóbulo izquierdo se ve más definido, el bronquio intermedio. Esto también es simplemente una reseña, digamos, de cómo ha cambiado la evaluación de la vía aérea ahora con tomografía, digamos, con la posibilidad de tener, incluso hacer traqueoscopías o broncoscopías, perdón, mejor dicho, virtuales con la tomografía, como en este caso. Bueno, la vía aérea no quiero entrar y realmente esto es un motivo fino, pero fíjense la cantidad de ramificaciones o de órdenes que tiene la vía aérea, casi 23 órdenes, desde la tráquea hasta básicamente los bronquiolos respiratorios, que serían uno de los últimos órdenes de vía aérea como tal, antes de ya entrar en los sacos alveolares. Todo esto siempre ten en cuenta que hay cartílago hasta los bronquiolos no tienen cartílago, que tienen muscular únicamente, que bueno, son los que se complican generalmente en las enfermedades asmáticas. ¿Está bien? Y bueno, toda esta disposición que va haciendo bronquio en bronquiolo, que a su vez a medida que tenga un bronquiolo terminal ya empiezo a hablar de los lobulillos. Cuando aparece el primer saco alveolar ya pasa a ser un bronquiolo respiratorio, y la unidad que está de acá en hacia adelante es un acino. ¿Está bien? Un acino. Y las estructuras menores son los sacos alveolares compuestos por distintos alveolos, que ya vamos a ver la utilidad que tienen estas comunicaciones que tienen los poros de Kohn, los canales de Lambert, todo esto. El intersticio pulmonar, acuérdense siempre, también en la radiografía de tórax, lo que alcanzamos a ver, los vasos están inmersos en un intersticio, que es un solo intersticio. Eso también es un concepto por ahí difícil de entender, pero es cierto que el intersticio que va desde la parte peribroncovascular rodeando los vasos y los bronquios es el mismo que llega hasta la periferia. Eso explica que cuando ustedes tengan alguna disección, un neumotórax o algún tramo, algo que diseque, el aire se puede disecar y puede aparecer en la punta del pie o en todas las partes blandas del cosa, hacer un enfisema subcutáneo, porque el intersticio es uno solo.
si hay una división, es una división topográfica nada más y muchas veces patológica, porque muchas enfermedades afectan mucho más el intersticio central que el periférico, que el centrilobulillar, el interlobulillar, y bueno, y estas son otras cuestiones distintas, pero el intersticio es siempre uno solo. Bueno, estos son los lobulillos pulmonares. No quiero entrar mucho en esto porque esto sí por ahí es más útil conocerlo a la hora de ver la semiografía tomográfica, en donde ya tienen estos niveles de visualización mucho más importantes. En el caso de la grafía, bueno, lo que vemos son las cisuras. Siempre debemos visualizar las cisuras menor en la radiografía de perfil. Es la única cisura que se puede ver en la radiografía de perfil por una cuestión anatómica, siempre y cuando el rayo incida en forma perpendicular, con lo cual no siempre se ve. Traten de hacer el ojo de verla, ver su grosor, 1 o 2 milímetros, una forma ligeramente convexa superior, casi recta, en el cuarto o quinto espacio intercostal. Esas son las características de la cisura menor. Las remarco mucho porque cuando veamos después atelectasia, el signo directo que llamo fundamental es el desplazamiento de la cisura. Si yo no sé dónde está la cisura ni cómo es de condiciones normales, después no voy a poder reconocer cuál es una cisura patológica, ¿no? Así que este sería un poco el ojo de una cisura normal. Las cisuras en la radiografía de perfil no siempre se ven así tan lindas como en este caso, pero también podemos empezar a hacer el ojo de verla. En este caso sí se ven las tres, porque por la disposición que tienen, digamos, en la radiografía de perfil, tenemos que tratar de ver la cisura mayor del lado derecho, que siempre se dice anatómicamente que corre en forma más horizontal que la cisura mayor del lado izquierdo, que es más vertical, que empieza un poco antes, termina en realidad en la parte posterior, un poco por debajo de la cisura mayor, y termina a nivel caudal un poco por delante de la cisura mayor, con lo cual estoy dando que tiene un trazo mucho más horizontal. En cambio la cisura mayor es más vertical, empieza a nivel más cefálico y termina posterior. Y además obviamente la cisura mayor, si ustedes alcanzan a reconocer la cisura menor, que llega hasta, si intersecta alguna cisura, sin duda va a ser del lado derecho, porque en el lado izquierdo no hay cisura menor. ¿Estamos? Esto va a delimitar topográficamente distintos lóbulos. Todo lo que esté por encima de la cisura menor va a ser el lóbulo pulmonar derecho. Todo lo que esté entre la cisura mayor y menor va a ser el lóbulo medio. Fíjense, el lóbulo medio, la radiografía de perfil muchas veces se superpone con la silueta cardíaca. Por eso es muy importante muchas veces cuando estamos sospechando, por ejemplo, atelectasia, ya lo vamos a ver, tener en cuenta esta cuestión anatómica de que el lóbulo medio vendría a ser como el lóbulo língula del lado izquierdo y están en íntimo contacto con el corazón. Eso es importante para saberlo. Y el lóbulo inferior, todo lo que esté por debajo de la cisura mayor. Del lado izquierdo, fácil, tiene una sola cisura y dos lóbulos, sin duda. Bueno, cisuras y lóbulos accesorios hay varios. El más común es el lóbulo elácido, que lo vemos muchas veces en radiografía, para tratar de no confundirlo. No es más ni menos que una reflexión de la pleura visceral y la pleura parietal a la entrada o la desembocadura de la vena ácidos. Esto forma una cisura accesoria y algo que le llaman el lóbulo elácido, aunque en realidad está para mí mal llamado, ya se dice mal llamado un pseudolóbulo, porque no tiene una irrigación y una neumatización propia, así que mal llamado lóbulo elácido. Vuelta a repetir, lóbulo elácido, cisura accesoria. Esta tomografía se puede ver más. El otro día, sin ir más lejos, hay otra, vi, hacía mucho que no veía, una cisura accesoria del lóbulo inferior, que sí se ve muchas veces en tomografía. El otro día vi una en radiográfica. Tenerla en cuenta cuando ustedes vean una línea delgada, como si fuera realmente pleura, que llega hasta algún borde en el lóbulo inferior y sobre todo derecho, como más común de la cisura accesoria, más allá del ácido. Tener en cuenta, ponerlo como una posibilidad, cisura accesoria,
versus algún mejor un trazo de fibrosis, pero muchas veces indistinguible porque tampoco no se va a andar haciendo un diagnóstico de eso, no hay una importancia, ponerlo como una posibilidad que sea una cisura accesoria. Y Doc no tiene Sí. ninguna significancia, digamos, ¿no? No tiene ninguna implicancia. Un hallazgo nada más. Es un hallazgo nada más. Un hallazgo. Simplemente conocerlo para no mal diagnosticarnos, digamos, de alguna otra lesión, básicamente. No tiene ninguna implicancia. Esto que les mostraba acá, simplemente, bueno, es un poco la diferenciación de métodos. Les muestra a veces alguna imagen tomográfica, como para que entiendan, digamos, cómo es la morfología de las cisuras. Recuerden también que esto lo aprendimos mucho cuando están las tomografías estas helicoidales o corte a corte, en donde los cortes eran mucho más gruesos, en donde intuíamos, imaginábamos la cisura por una cuestión anatómica y por una cuestión de hipovascularización. Las cisuras, al fin y al cabo, son pleuras, son repliegues pleurales, con lo tanto, si los vasos no llegan hasta la pleura, no llegan hasta la cisura. ¿Estamos? Entonces, intuíamos dónde estaba la pleura para delimitar los lóbulos, porque eran áreas o zonas hipovasculares. Tomografía multicorte, estamos hablando de 2 milímetros, ya casi son 0,5, la pleura se ve perfectamente y no hay que andar haciendo ningún tipo de... Gracias. Esto, importante también, la división topográfica. Marcos, tenemos hasta un horario, me olvidé de preguntarte. En teoría, no, Pablo. Bueno, Terminemos esto. vamos a esto, dale. Terminemos esto rango normal y así nos queda patológico. Perfecto. Vale, vamos por un poquito porque si no se va. El parénquima pulmonar, división topográfica. No hay un límite claro, muchas veces anatómico. Nosotros en la grafía de tórax, a diferencia del tomografía, en donde puede uno localizar una lesión en segmentos y ser mucho más preciso para el cirujano de tórax o para control de una lesión, no podemos dividirlos en segmentos en la radiografía de tórax. Entonces utilizamos un esquema que creo yo que es poco estandarizado institucionalmente, no sé si otros lo siguen realmente, pero bueno, nosotros hablamos de todo lo que es la zona anatómica que está por encima de la clavícula como apical, lo que está por debajo del borde superior de la clavícula hasta el borde superior del hilo, vamos a hablar de campos pulmonares superiores o de vértices, todo lo que esté en esta línea imaginaria del borde inferior del ilio hasta el borde superior en un campo medio y todo por debajo el campo inferior. ¿Estamos? Eso en cuanto a la división topográfica frente en sentido longitudinal. Sentido transversal, vamos a hablar de una área, una zona iliar, todo lo que está rodeando al ilio pulmonar, de 3 a 4 centímetros por fuera de este ilio. Vamos a hablar todavía de periliar o parailiar, todavía hablando de una región central, y lo que está por fuera ya sería periférico, ¿no es cierto? Esto sería básicamente la división topográfica que hemos hecho. Como les dije, sin adentrar mucho, seguramente lo van a ver en algún momento de la residencia, sin ir más lejos, en algún momento de las clases, la división topográfica de los bronquios en segmentos. Este lo puso como a modo de ejemplo. Hasta el diagnóstico de la bronquitis, imagínense, se hacía con broncografía, con aspiración de un vapor, digamos, contrastado para ver la morfología bronquial. Lo traje porque me parece bastante un buen ejemplo de cómo se superponen anatómicamente los bronquios a el ilio pulmonar, y esto que hablamos del lóbulo superior derecho que está un poco más alto que el izquierdo y cómo se ven en la radiografía de perfil. Es cuestión simplemente anecdótica. Broncografías también. Recuerden siempre, si esto es por ahí importante, que no lo mencioné, en la radiografía de tórax, a ver si me voy a una radiografía.
Vamos a utilizar este como ejemplo. Importante es conocer esta relación vaso-bronquio que hay, porque muchas veces pueden tener ustedes algo que les genere la duda, sospechamos que sea un nódulo, por ejemplo, y si una de las posibilidades para reconocer si es un nódulo o es un vaso cortado a través, acuérdense siempre, digamos que, como les digo, en una estructura tridimensional, en una imagen bidimensional. Entonces muchas veces se superponen y yo no puedo saber si es un vaso que en vez de que va hacia el segmento anterior o posterior y que yo lo estoy agarrando en forma transversal al rayo, me puede simular una imagen nodular. Lo importante acá es ver si al lado no lo acompaña una estructura tubular aérea como un bronquio, y ahí lo tengo, este famoso, digamos, imagen en anillo, digamos, si tengo un anillo del bronquio con la arteria, en donde más o menos las relaciones siempre son 1 a 1, salvo en los vértices, en donde por una cuestión de gravedad hay una relación de 1, 2, 1, 3, un poco más grande el vaso, y en los vértices, por una cuestión de gravedad, también física, va a haber un tamaño un poco mayor a las arterias. Esto también no solo sirve para diferenciar si es un nódulo o un vaso, sino que también nos puede estar hablando en cierta forma a lo mejor de bronquiectasias. O otra cuestión importante en la hora de hablar de bronquiectasia es ver la pared del bronquio, de lo que ustedes ven como bronquio en la radiografía. Líneas normales tienen una pared que es muy finita, apenas un milímetro, no tiene casi imperceptible, lo cual hace que muchas veces cuando vean engrosado se pueda hablar de estos manguitos peribronquiales y estén frente a una histerticiopatía peribronquial o edema, por ejemplo. Cuando hay un edema intersticial, los primeros que se empieza a manifestar radiológicamente son los manguitos peribronquiales. Bueno, mediastino, esta es la superposición de las cavidades cardíacas. Siempre recuerden una cavidad cardíaca más a la izquierda como el ventrículo izquierdo. La cavidad cardíaca más a la derecha es la aurícula derecha. La cavidad cardíaca más posterior es la aurícula izquierda, y la cavidad más anterior es el ventrículo derecho. Eso sería esta representación anatómica en una radiografía de tórax. Muchas veces sí, lo que pueden ver que marque un contraste dentro del corazón son pacientes con válvulas mecánicas. Ahí ya sí pueden tener una interpretación de un contraste distinto al resto del corazón, en donde se ve únicamente como una estructura uniforme de partes blandas, ¿no? Estos son lo que llamamos, decimos los arcos mediastinales, los módulos, donde se puede diferenciar, como les dije recién, la cavidad más a la derecha, que es la aurícula derecha. Empiezan a tener también alguna proyección de la aorta ascendente, de la subclavia, de la vena cava superior, como los arcos, ¿cierto? Tiene un arco venoso, un arco arterial y la aurícula, los tres arcos del lado derecho, y del lado izquierdo también pueden tener la subclavia, callado aórtico como segundo arco, alguna prominencia del tronco de la arteria pulmonar, alguna prominencia pequeña del tronco de la arteria pulmonar. Esto también es importante muchas veces cuando hay pacientes con hipertensión pulmonar, sobre todo en los chicos, provoca toda una rotación en donde a lo mejor hay una prominencia del tronco de la arteria pulmonar. Y el último arco, el más grande, digamos, el del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Entonces son los tres arcos, los tres módulos que hay de cada lado. Bueno. Índice cardiotorácico, simplemente para que lo conozcan, nosotros en la actualidad no estamos midiendo todos los índices cardiotorácicos, pero sí es una buena relación objetiva para saber si el paciente tiene cardiomegalia, en donde el concepto es muy básico y dice que en condiciones normalmente el diámetro transversal del corazón debería ser igual a la suma, digamos, del diámetro total del tórax, digamos. Es decir, habría una relación de 0,50, 0,55
del diámetro transversal del corazón con el tórax, en donde 0,55 o 0,5 es en condiciones normales un paciente de una fisonomía autonómica constitucional. Si usted tiene un paciente, por ejemplo, pícnico, en donde tienen caja torácica, digamos, pero también una cuestión más cardíaca por su aumento del diámetro transversal, se puede aceptar hasta 0,55, y si usted tiene muchas veces un paciente leptosómico, se puede aceptar hasta 0,45. Condiciones, nosotros actualmente no medimos todo, sino que más o menos, y si ustedes quieren en un principio medir todo como para hacer una relación si es cardiomegalia o no, podría ser bueno, digamos, hasta que ustedes hagan un ojo de saber si estamos hablando de cardiomegalia, y nosotros muchas veces hacemos una graduación, digamos, 1, 2, 3, si es leve, si es moderada, pero no llega hasta la pared torácica, y si ya toca la pared torácica ya hablamos de 3 sobre 3. Eso ya también lo van a ir viendo. Bueno, no me quiero meter mucho más. La división topográfica del mediastino. Bueno, hay varias divisiones topográficas. La tradicional, llamémosle, todo lo que está entre la pared torácica y el borde anterior del corazón, se habla de anterior, que normalmente no llega hasta la parte superior. Sí hablamos de un mediastino medio, si está entre el borde anterior del corazón y el borde posterior, y todo el resto que está por detrás es posterior, que incluye el postero superior. Básicamente, esa es una forma de clasificación tradicional. Anterior, medio, posterior, cada uno tiene sus estructuras. Fraser, por ejemplo, habla de un mediastino anterior, todo lo que está por delante del borde posterior del corazón. Habla de un mediastino medio y posterior, lo que está por detrás del corazón hasta la línea de la columna, y todo lo que está por detrás en realidad no lo considera mediastino posterior, sino paravertebral. Esto es una cuestión anatómica, digamos. Si ya está superpuesto con las vértebras, probablemente no sea mediastino posterior, sino sea paravertebral, digamos, ¿no? Esto Y Felson hace una clasificación parecida a Fraser, en donde vincula todo lo que está por detrás del borde anterior del corazón, borde posterior del corazón como anterior, lo que está entre el borde posterior del corazón y hasta, no recuerdo si era 1 o 2 centímetros de la línea anterior de la columna como medio, y todo lo que está por detrás es posterior, entendiendo o abarcando que hay mediastino anterior superior y medio superior también. Estas son las distintas clasificaciones de mediastino. Hay que ver si los cubos o cuál se está siguiendo como clasificación. La línea, a lo mejor en algunas clases se las dan, a lo mejor las tienen que aprender, pero la verdad, si soy sincero, han caído bastante en desuso. Son por ahí bastante difíciles, y rara vez uno haría un diagnóstico de una patología porque no se ven las líneas. Para tenerla en cuenta nada más, siempre la más común, la que más se ve, son las paratraqueales, derecha e izquierda. La paraesofágica bastante complicada, la paraespinal, la línea paraespinal, paraórtica, y la línea pericárdica, la línea unión pleural anterior posterior. No le voy a dar mucha importancia porque, salvo que se los den y lo tengan que aprender, pero yo sinceramente nunca en mi vida ni visto ni escuchado a alguien que diga se perdió la línea paratraqueal, acá hay una lesión, digamos. ¿No? Me parece muy, muy rebuscado. Pezón de la aorta, esto es simplemente una variante anatómica en donde el callado no tiene esa forma, sino que hay una pequeña retracción que parece un pezón. Mencionarlo nada más. Esto no sé por qué. Signo de la silueta que les decía, les comentaba recién, y si quieren esto después ya lo cortamos un poco, lo dejamos, en donde lo vamos a ver porque hay que verlo con un poquito más de lucidez, en donde en base a todo este concepto anatómico
podemos inferir dónde está una lesión teniendo en cuenta si siluetea o pierde el borde con alguna estructura cardíaca o alguna estructura vascular. ¿Estamos? Esto, a ver si cerramos o lo cerramos. Sí, vamos a verlo ahora, si ya culminamos con esta parte. Entonces, como les decía, la interfaz entre dos lesiones de la misma densidad no es visible cuando las lesiones entran en íntimo contacto. O sea, no hay interfase. Se pierden los bordes de dos lesiones de la misma densidad radiológica cuando están en el mismo plano. Entonces, si yo tengo una lesión que me está silueteando, estoy perdiendo el borde del borde cardíaco derecho, ¿está bien? Pero no es normal porque a lo mejor yo lo veo que está muy prominente o que no tiene su morfología. Puedo sospechar que tengo una lesión que está en contacto con la aurícula derecha. Por lo tanto, puedo pensar que está en el lóbulo medio, en el segmento anterior del lóbulo superior derecho, que también se puede proyectar, en el mediastino anterior o en la pleura anterior. Resumiendo, todo lo que sea anterior o medio puede llegar a siluetear el borde cardíaco derecho. Y principalmente son todas las patologías del lóbulo medio. El lóbulo medio, cuando por ahí usted veamos una telectasia, el lóbulo medio o una lesión, tenerla mucho cuidado porque está tan cerca que muchas veces se siluetea con el corazón y si uno no está por ahí atento, digamos, puede no diagnosticar una lesión del lóbulo medio por esta cuestión anatómica. Si me siluetea la aorta ascendente, voy a pensar seguramente en patologías, digamos, que sean anterior, como el segmento anterior superior derecho, mediastino anterior o pleura anterior. Si siluetea el borde cardíaco izquierdo. Si siluetea el callado aórtico, bueno, acá sí, como está en la tomografía, yo puedo ya inferir que es una lesión que es posterior y ya seguramente estoy hablando de los segmentos posteriores o ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, en todo lo que sea pleural o mediastino posterior, ¿está? Eso es importante tenerlo, digamos, en cuenta, que si siluetea el callado aórtico estamos hablando de estructuras posteriores. Y si siluetea el borde izquierdo o el ventrículo izquierdo, seguramente estará a nivel del lóbulo de la língula, como hablamos recién, todo lo que sea anterior del lóbulo inferior izquierdo también, o el mediastino anterior principalmente como una de las formas de presentación de una lesión. El mediastino anterior es silueteando, perdiendo la relación con el corazón. En todo caso, después vamos a ver casos patológicos y vamos a ver cómo en base a lo que siluetea está la lesión. Podemos inferir anatómicamente dónde está una lesión y cuál es su densidad. Como les decía recién, si tuviera, por ejemplo, un lipoma mediastino anterior o un quiste cardiofrénico, probablemente o seguramente no lo va a siluetear porque, bueno, un quiste no, perdón, vamos a rectificar, un quiste sí, pero si tuviera, por ejemplo, un lipoma o algo que pasa muy común, una hernia anterior, una hernia Morgani, una hernia anterior en donde tengo herniación de grasa, seguramente, si bien están en el mismo plano, no tienen la misma densidad radiológica, así que probablemente esa lesión no la siluetee, no pierde el borde y se vean dos estructuras distintas. Conserven su interfase, como dice ahí en la diapositiva. ¿Estamos? Bueno, esto ya para entrar en la parte patológica, no sé, Marco, si... Me parece que eso ya es patología. Sí. Hasta acá sería la de hoy. ¿Dejo de compartir o quieren alguna duda de...? Yo tengo una duda. Sí. De la radiografía de perfil, no me quedó bien claro cómo te das cuenta de cuál es el lado derecho y el izquierdo. Sí, hay una forma de darse cuenta y mi papá siempre la decía y es bastante difícil. La distancia que hay entre la hipófisis transversa y o sea, ¿a qué voy? Estandarizado está del lado derecho. Si alguna vez la llega a ser lado izquierdo, yo personalmente no me doy cuenta. Mi papá sí se da cuenta. Hay una forma de darse cuenta si está del lado derecho o del lado izquierdo.
pero no es fácil. Te lo voy a tratar de averiguar y mostrar un poco mejor. Y eso del borde inferior que llegaba hasta la pared anterior, El entonces, borde- ¿de qué era eso que no, había del nombrado? hemidiafragma, del hemidiafragma. Ah, sí. Bueno, esa parte entonces no me quedó muy clara. Bien. Bueno, mira, justo que estoy en esta diapositiva, ¿la estás viendo? Ahí. Sí, sí sé. Bueno, mira, si yo tuviera que decir cuál es el hemidiafragma derecho y cuál es el izquierdo en este caso, yo te diría que este viene acá y se continúa hacia adelante, ¿está bien? Y podemos hablar que este es el derecho, y este que viene acá izquierdo llega a un momento y se siluetea o se pierde el borde con el corazón. Estamos, eso es por Ah, bien. este signo de la silueta. Si vamos a una radiografía de frente, monografía de frente, en donde el hemidiafragma, digamos, izquierdo, llega un momento en donde el corazón, al tener la punta cardíaca izquierda, pierde su plano con el diafragma. En cambio, el derecho, por esta conformación, llega un poco más hasta la línea media, ya está anterior. ¿Me entendés o no? Sí, sí. Ahora sí, perfecto, gracias. Yo te interpreté esa pregunta de cómo saber si es derecho o izquierdo, y eso, cómo se está del lado derecho o del lado izquierdo, y realmente es una cuestión que recuerdo de haberla hablado, y en donde no es fácil, si te invirtieran la imagen, darse cuenta si realmente está tomado del lado derecho o del lado izquierdo. Claro. Pensé Bien. que pasó por ahí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Cuando, o sea, si bien explicó lo que es siluetear, ¿es cuando toma la forma de algo? Se pierde el borde. Se La pierde el forma borde porque está en contacto con algo. está en contacto, todas estructuras están en contacto. Eso Y en vez de tener quería una saber. interfase y uno decir, acá termina el corazón y acá empieza la lesión, uno no sabe. Si se siluetea el Bien, corazón, ya la forma lo va a tener el borde más externo, digamos, bien. que hay. Después, sí, yo si pongo escape, ¿dejan de ver o siguen viendo esta pestaña? No No, se ve. fue No, todo. se dejó de compartir. Claro, se deja de compartir. Sí, ese es el problema. Espérame a ver si yo logro. Bueno, estoy viendo si tengo un ejemplo, y creo que hay unas masas mediastinales en donde da un ejemplo de lo que. Mira, acá tengo ejemplos de. Si yo ahora abro presentación, no me lo va a tomar, ¿no? Ahora no se Ponele ve que como nada. recién. Ahora no se ve, pero va a ser como hicimos al principio. Ahí, No, No. ahí no. nada. Vamos a hacer una cosa. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, ahí sí. Ahí está. Bueno. A ver. Mirá, ¿ves? Esta lesión, como te decía recién, fíjate como yo no tengo interfase entre el borde. ¿Me entendés? Yo no te digo, Sí, acá termina el corazón y acá empieza. Yo digo, che, qué borde raro que tiene el corazón. Ese no es el claro. borde normal. ¿Estás? Y fíjate incluso que no siluetea los vasos se ven. ¿Por qué? ¿Por qué se ven los vasos? Si tienen la misma densidad. ¿Por qué no borra los vasos?
¿Dónde está ubicada esta lesión? En base un poco a lo que decía recién. ¿A quién está silueteando? Al corazón, Al corazón. ¿Qué parte del corazón? El corazón tiene la aurícula, la aurícula derecha. Bien. derecha, sí. Entonces, ¿dónde está ubicada esa lesión? El lóbulo inferior, Lóbulo inferior. ¿Cuál era lo que estaba más cerca del corazón, del lado cardíaco derecho, del borde cardíaco? Por lo medio. El lóbulo medio. ¿Entienden? Esa lesión es anterior. Por eso no borra los vasos. Porque los vasos están en un plano posterior. Aunque tengan la misma densidad, no están en la misma, ¿me entienden? sí, sí, La ahora representación del signo de la silueta es esto. Miren en la tomografía, justamente por lo que íbamos recién de la tomografía, la resolución tisular que tiene es mucho mayor a la radiografía. En la radiografía tengo 5 densidades y la densidad líquida, como en este caso un quiste, a la densidad de partes blandas de una lesión del corazón, para la radiografía es la misma densidad. Entonces, dos tejidos, corazón, quiste, de la misma densidad, tienen la misma densidad, en el mismo espacio, porque están los dos en el mismo plano del espacio, se siluetean, pierden el borde. Entonces en la radiografía, yo lo que estoy viendo es todo este borde. ¿Me entendés? El corazón sí, 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 tiene todo este borde. sí. Esto es el corazón. En cambio los Bien. vasos, mira, estos son los vasos. ¿Ves mi cursor? Sí, Estos son los vasos. No están en el mismo plano. No siluetean los vasos. claro. ¿Me entendiste? Sí, ahora sí entendí. O sea, lo que señala la flecha es la misma lesión que se ve, digamos, en la radiografía. Exactamente. Esta es la lesión. Bien, listo. Y como es Gracias. quiste, si esta fuera grasa, yo a lo mejor diría, esto tiene menos densidad y no la siluetea, porque tiene distinta densidad. ¿Me entienden? Se tienen que cumplir los dos. Bien, ¿Está bien? sí. Miren este caso, más allá de una cuestión anatómica. ¿Qué les parece? Y también hay algo patológico. Signo de la silueta. Fíjate. Sí, la silueta. ¿Ves que tiene el mismo borde? Se perdió el borde. Sí, sí. No puedo decir acá está la lesión, acá está el corazón. Fíjense que hay una cuestión anatómica que está desplazando ¿qué? Güey, ¿Qué es esto? no terminaba mal, ¿eh? La arteria del lóbulo. La arteria interlobar, perfecto. Interlobar. Exactamente. Entonces yo anatómicamente, además está desplazando la tráquea, puedo estar hablando de una lesión que no es iliar, netamente iliar. No digo nada, pero Porque si decime. fuera iliar, perdería, fíjate que tiene plano brazo. Sino que está desplazándolo, pero no es iliar porque si no Encima le siguen preguntando. perdería el plano de clivaje o perdería el Le borde siguen y no se preguntando, permitiría no, ver no, los no, vasos sí, correctamente. ¿Me entienden? Sí. A lo que voy. Entonces yo tengo una lesión que está en contacto con el corazón, que pierde el plano y que desplaza el hilio. Pero me está silueteando el borde cardíaco derecho. No, Marco, ¿Me entienden o no? Lo que está al costado ahí sería la arteria, ¿no? Que le Sí, está estos desplazando. serían los vasos. Este sería el Bien. hilio. No sé si tengo otra imagen, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ver bien, pero cada vez que ustedes pero lo había explicado. vieron lesión, Ah, dicen dónde está ubicada anatómicamente, si siluetea o no siluetea, y eso le pero puede dar explicó ahí, ahora una explicó. idea del componente de tejido que tiene, según la densidad radiológica, y si tiene o no en qué plano del espacio está. Entonces son trucos, entre comillas. Fíjense que hay que tener estos conceptos para la grafía, porque por esta cuestión de la baja de resolución tisular que tiene la grafía y por esta bidimensionalidad dentro de un espacio tridimensional. Entonces, esos son signos radiológicos que se han descrito, digamos, después de un análisis, digamos, por un tiempo de conocimiento. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Posterior, bueno, seguramente ya
buscaré otras lesiones en donde se permita ver mejor este signo de la silueta. Bien. Chicos, ¿alguna otra cuestión? ¿Algún aporte? No, yo después, bueno, otra duda que también me cuesta por ahí Sí. identificar es lo que, bueno, no sé si, lo de la redistribución de los vasos, por ejemplo. Distribución de flujo. Del flujo, perdón. No, Sí, sí. por ahí me cuesta bastante, ¿verdad? Me cuesta. Sí, no hay una, a ver cómo decirlo, no hay una medida estándar ni una cuestión es subjetivo, es subjetivo. Cuando veas varias placas te darás cuenta más o menos el diámetro o el calibre de los vasos pulmonares en segmento medio, inferior y superior. Bien. Y después cuando veas a unos pacientes que tengan una restricción de flujo, mayor flujo superior, te darás cuenta. Porque siempre por ahí es tapar el ilio con una mano, o sea, se tapa el ilio, como para que no, y se trata de evaluar. No hay ninguna... es una cuestión subjetiva, básicamente. Es subjetivo. Bien. Es como la arteria interlobar que tiene un diámetro. No hay un diámetro para los vasos pulmonares superiores. Sí, por ahí está Nico. esto que tiene diámetro, esta relación bronquio-vaso. ¿Me puede ayudar? Y ahí, como yo te decía, Y ya que si cierro. vos veías que se perdía esta relación 1-1, 1-2, 1-3, si tenés el doble del vaso, digamos, al bronquio, ya sí te permite pensar en una redistribución de flujo en la parte superior. Ahí sí hay una medida. Bien, gracias. Y redistribución de flujo casi siempre asociado a cardiomegalia. O sea, un dato más. Bien. Pensar en una redistribución de flujo sin cardiomegalia fisiopatológicamente es bastante difícil porque es un mecanismo adaptativo la redistribución de flujo, igual que la cardiomegalia. Entonces no hay redistribución de flujo aguda, así como tampoco hay cardiomegalia aguda. ¿Entendés? O sea, que es un dato que, digamos, va a decir, me parece que tiene reducción de flujo. Y a ver, y tiene cardiomegalia, y bueno, tiene cola, tiene melena y tiene michita, y probablemente sea un león. ¿Entendés? Sí, gracias. Doc, de nuestra parte no tenemos ninguna otra duda. Vale. Muchísimas gracias. Muchas gracias Perfecto. por la clase, estuvo muy buena. Doc. Bueno. Gracias. Me alegro. Gracias. Listo, gente. Nos vemos. Bueno, Marcos. damos por Muchas gracias, terminado. Doc. Gracias. Gracias. Pablo, nos encontramos de vuelta el viernes de la semana que viene, entonces. Dale, y vemos la parte patológica. Perfecto. Pablo, muchísimas gracias. No, de nada. Chicos, vayan a descansar. Buen fin de semana para todos. Igualmente. Y bueno, se ven. Nos vemos. Muy buena la clase, Doc. Bueno, Gracias. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Chao, chicos.